que el calor les trae más faena de lo normal. ¿Grúas, Tony? Dígame. Luis, acabáis de recibir una llamada de servicio. ¿Cuál es el procedimiento que se inicia en este momento? Mira, pues ahora se recogen y se reciben los servicios por vía teléfono, entonces se está apuntando en el cuadrante el servicio, nos dirán la localización del vehículo, modelo, matrícula y demás, y al ser vía teléfono, a coger el servicio, mandaremos, viendo el sistema de navegación de localización de vehículos, veremos qué grúa está más cercana, para optimizar los tiempos de respuesta. ¿Las grúas son los circulitos azules que vemos? Exactamente, tenemos aquí unas, de esto coge toda España, entonces, por ejemplo, ahora tenemos una grúa en Tarazona, además, entonces se sabe exactamente dónde están las grúas y dónde está el servicio. ¿Cuántas grúas tenéis? 16, ahora tenemos 16, entonces al momento de coger el servicio, nos dicen qué localización es. Entonces cogeremos, veremos qué grúa de estas es la que más rápido llegará y la mandaremos. Además del teléfono, tenéis otras vías por las que se puede avisar de los servicios, ¿verdad? Sí, nosotros recibimos los servicios vía teléfono o vía web. Una vez que lo recibimos por vía web, te saldrá en la pantalla una ventana con un avisador que lo que hará es decirnos dónde todos los datos del servicio y automáticamente el programa te dirá qué grúa es la que está más cerca también. Este es el garaje donde dejáis los coches que traéis de los servicios. Sí, aquí tenemos esta nave y la otra al lado, que es donde almacenamos los vehículos cuando los talleres están cerrados, y los fines de semana, mediodías y noches. Entonces los almacenamos aquí y conforme van pasando el día, pues al día siguiente, si tenemos que llevar algún taller, ya se van recogiendo como hemos hecho con ese vehículo y se llevan. ¿Por qué los almacenáis durante cuánto tiempo? Las compañías suelen cubrir una estancia de 3 días. A partir de ahí ya todo es a costa del cliente. Normalmente suele ser... Pero precisamente este coche de aquí lleva unos cuantos días más, ¿verdad, Luis? Sí, siempre ocurre algún caso excepcional como este vehículo que lleva aquí ya 91 días y no hay manera de localizar al cliente. Porque tuvo un accidente... Llamaron de la aseguradora, lo recogisteis y aquí se ha quedado. Exactamente. Hemos intentado localizarlo, no hay manera, entonces claro, nos vemos obligados a mantenerlo aquí hasta que consigamos alguna información, tanto de la Guardia Civil como de la compañía o se consiga localizar al cliente. Óscar, vamos a remolcar un coche. ¿Cuál es y dónde vamos? Vamos a remolcar un Opel Corsa y va a la calle Monterregado, en Torrero, ¿vale? A Segres Auto. ¿A un garaje? A un taller de mecánica. Luis, hemos enganchado el cabestrante al coche. Vale, y ahora lo que hacemos es subirlo. Esto es un servicio normal y corriente, no tiene ni daños ni accidente. Entonces se va subiendo a la plataforma. Y esto seguro que no se cae, ¿no? El cablecillo ese. No, tiene el sistema de seguridad. Después, una vez que se ha subido a la plataforma, que tiene unos calzos, como veis aquí, eso sí. Hace un tope en la rueda y después ponemos el freno a mano y la velocidad, como está haciendo el compañero, y se atan las ruedas con unas las cintas. Ruedas de delante y las de atrás también. Sí, normalmente se suelen atar 2 ruedas, que es suficiente, con una ya no habría ningún problema. Atamos las 2 ruedas y con eso ya se sube la plataforma y se lleva al taller. Óscar, vosotros sois los guardianes en verano para que la gente pueda disfrutar de sus vacaciones. ¿Qué servicios son los más habituales en verano? La rotura de manguitos, radiadores, averías comunes, vamos. Los reventones de ruedas, igual por el calor del cemento. Sí, también suele haber, la gente no lleva los neumáticos en buenas condiciones muchas veces. ¿Alguna anécdota así curiosa o extraña que te haya pasado en todos estos años que llevas? Nada, te dan un servicio porque no podía cerrar un capó un señor con un Mercedes. Llegas, nada, lo bajas y lo cierras. Pero el señor no sabía bajar el capó. Claro, miró, se lo acababa de comprar hacía 3 meses y no había abierto nunca el capó y quería ver el motor del coche y no y luego no sabía cerrarlo. Óscar, hemos terminado este servicio y ahora nos vamos al siguiente. Nos vamos al siguiente, recogemos la plataforma y nos vamos rápidamente al siguiente, ¿vale? Muy bien. Con trabajadores como Óscar, esperemos que ni una rueda pinchada ni un motor sin batería impidan que disfruten del verano.
Pues después de este reportaje nosotros ya nos vamos, les dejamos con toros en directo desde Teruel. Mañana recuerden que a partir de las 4 de la tarde no se pueden perder también en directo el especial Fiestas de Teruel con la puesta del pañuelico. A continuación, el concurso de recortadores desde la Plaza de Toros. Felices fiestas, en especial a todos los turolenses y a todos los demás. Disfruten del fin de semana y hasta el lunes.